el rey filósofo y el señor Warner. La sala ceremonial quedó en silencio cuando el rey Colt colocó su enorme mano sobre el hombro de Toji. La líder rebelde de piel verde yacía inconsciente a sus pies, con el rostro marcado por cicatrices y retorcido por el dolor, incluso en su estado inconsciente. Mi estimada corte, anunció Colt, con una voz que llenó sin esfuerzo el vasto espacio, sed testigos del triunfo del señor Toji Fushiguro, que no solo ha recuperado intacto el mundo del terror, sino que ha capturado a todos los líderes rebeldes sin una sola baja. El rey había percibido desde allí el ki de los rebeldes desde que Toji se marchó, sabiendo que no había matado a nadie. Un murmullo de asombro recorrió a los dignatarios reunidos. Las escamas del gran mariscal Talón cambiaron a un brillante color dorado, lo que significaba una profunda admiración. ¿Una victoria sin derramamiento de sangre?, susurró Lady Crystallis, cuya forma cristalina se reconfiguró con emoción. La probabilidad estadística de tal resultado era solo del 0,0073%. Debo recalcular todas mis proyecciones diplomáticas inmediatamente. Índice de eficiencia. Excepcional, declaró el archicientífico Neurón, con el cerebro latiendo en el líquido verde de su cúpula. La relación entre capturas y destrucciones es óptima. Los datos sugieren una brillantez estratégica. El rey Colt levantó la mano, silenciando el creciente murmullo. El mundo del terror, que antes de su robo fue el mayor logro tecnológico de nuestro imperio, nos ha sido devuelto. Esto no solo representa una victoria militar, sino una obra maestra estratégica. Se volvió hacia Toji, cuyo rostro enmascarado no revelaba nada de sus pensamientos, y cuya respiración mecánica proporcionaba un ritmo constante a las palabras del emperador. ¿Qué opinas, Lord Toji? Te has ganado el derecho a dirigirte a la corte. La respiración mecánica continuó durante 2 ciclos antes de que Toji hablara, con su voz modulada resonando en toda la sala. Majestad, comenzó, solicito formalmente la jurisdicción tanto sobre los rebeldes como sobre el mundo del terror. La solicitud quedó suspendida en el aire, inesperada y audaz. Varios cortesanos se quedaron boquiabiertos ante tal osadía, mientras que otros se inclinaron hacia adelante con expectación. La expresión del rey Colt no revelaba nada mientras estudiaba a Toji pensativamente. Después de lo que pareció una eternidad, una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. Interesante, comentó Colt, genuinamente intrigado. La mayoría pediría riqueza, territorio o poder. Sin embargo, tú pides responsabilidad sobre aquellos que nos destruirían y un arma de inmenso potencial destructivo. ¿Tus razones? Cada herramienta tiene su uso adecuado, Majestad, respondió Toji. Los rebeldes poseen conocimientos y habilidades que podrían beneficiar al imperio si se les dirige adecuadamente. El mundo del terror no solo representa destrucción, sino también potencial. Vegeta, de pie junto a los demás compañeros, entrecerró los ojos. ¿Qué está haciendo?, le susurró a Nappa, el Saiyan más viejo y con más experiencia en los asuntos del imperio. Ni idea, respondió el enorme Saiyan, pero está tramando algo. Creo que es brillante, susurró Bulma a su vez. Se está consolidando como un actor poderoso al tiempo que obtiene el control de activos valiosos. O simplemente quiere un juguete realmente grande, sugirió Goku con una sonrisa, lo que le valió un fuerte codazo de Vegeta. El rey Colt rodeó lentamente a Toji, considerando la petición. La corte contuvo el aliento, consciente de que estaba presenciando un momento crucial en la historia imperial. Muy bien, anunció finalmente Colt. Los rebeldes y el mundo del terror quedarán bajo tu jurisdicción, Lord Toji. Tengo curiosidad por ver qué haces con ellos. Con un gesto, Colt llamó a un sirviente que se acercó con una pequeña caja de obsidiana. El emperador la abrió, revelando un medallón de cristal oscuro con incrustaciones de lo que parecían ser fragmentos de estrellas. Arrodíllate, ordenó Colt. Toji obedeció, arrodillándose ante el emperador. La respiración mecánica continuó sin interrupción mientras Colt levantaba el medallón. Por la autoridad que me confiere mi cargo como gobernante de la dinastía Fría, soberano del 70% del universo conocido, por la presente te nombro Lord Duskworn, tercer poder más poderoso del imperio, gobernante de una quinta parte de sus territorios. Colocó el medallón alrededor del cuello de Toji, y el cristal pareció pulsar con una luz roja al posarse sobre su pecho. Levántate, Lord Duskworn. Toji se puso de pie, imponente con su armadura negra junto al aún más alto rey Colt. El emperador señaló hacia el lejano mundo del terror, visible a través de la claraboya destrozada. El mundo del terror estará bajo tu mando, para que hagas con él lo que consideres oportuno dentro de los parámetros de la ley imperial.
Sus armas, sus recursos, su potencial, todo tuyo para que lo dirijas. Lord Auron dio un paso adelante, su cuerpo dorado fluyendo como metal líquido mientras se movía. Mi señor Duskborn. Por favor, acepte estas muestras de su nuevo estatus. Le entregó varias cajas que contenían lo que parecían armas ceremoniales, armaduras y diversos tesoros. Esto representa solo el 0,0001% de los recursos que ahora están bajo tu jurisdicción. Ya he establecido fondos de desarrollo para 1000 mundos en tu territorio. Los sistemas del mundo del terror están al 73,4% de su capacidad operativa, intervino el archicientífico Neurón, acercándose. Tiempo de restauración. Aproximadamente 72 horas. Solicito permiso para examinar tu estructura celular mientras se restauran los sistemas. He preparado 47 estrategias diplomáticas diferentes para su nuevo cargo, intervino Lady Crystallis, con su forma cristalina cambiando nerviosamente. Aunque me temo que 12 de ellas pueden estar ya obsoletas, dada la naturaleza sin precedentes de su nombramiento y las anomalías estadísticas que usted representa. Mientras los funcionarios de la corte se agolpaban a su alrededor, Toji levantó una mano, silenciándolos al instante. Comenzó a levantar la mano y a soltar los cierres de su casco. Se oyó un grito ahogado colectivo cuando se quitó la máscara, revelando su rostro a toda la corte imperial por primera vez. Sus ojos oscuros recorrieron a los dignatarios reunidos, con una expresión tranquila pero intensa. Te agradezco este honor, padre, dijo Toji, dirigiéndose directamente al rey Cold, imitando el uso anterior de hijo por parte de Cold. Los ojos de Cold se abrieron ligeramente al oírlo, y una sonrisa genuina se extendió por su rostro. El emperador esperaba que Toji entendiera el mensaje que había detrás de llamarlo hijo anteriormente. Una demostración pública para mostrar a la corte lo mucho que valoraba a su yerno. Este reconocimiento confirmó la perspicacia política de Toji. La ceremonia ha concluido, anunció Cold, que de repente parecía aburrido con el procedimiento. Lord Duskborn ha tenido un día difícil y seguramente necesita descansar. Los miembros de la corte reconocieron la despedida por lo que era, el propio Cold se había cansado de las formalidades, y comenzaron a dispersarse, aunque muchos se quedaron, con la esperanza de establecer contactos con el recién nombrado Lord Duskborn. Toji se volvió a poner el casco y la respiración mecánica se reanudó cuando la máscara se selló. Se giró hacia donde estaba Freeza, que seguía sosteniendo a Megumi en sus brazos. El bebé se había mantenido sorprendentemente tranquilo durante toda la ceremonia, alcanzando de vez en cuando los objetos brillantes que le llamaban la atención. Sin decir palabra, Toji extendió la mano hacia Freeza, pidiendo en silencio a su hijo. La emperatriz dudó, sus ojos violetas se encontraron con la máscara inexpresiva. Después de su conversación en el jardín, algo había cambiado entre ellos, pero su orgullo seguía luchando con sus sentimientos emergentes. Finalmente, accedió y entregó con cuidado a Megumi a los brazos expectantes de Toji. El bebé emitió unos sonidos alegres al reconocer a su padre, extendiendo sus diminutas manos hacia la máscara familiar y la respiración mecánica que se había convertido en un consuelo para él. Toji asintió una vez a ofrecer, luego se dio la vuelta y salió a zancadas de la sala ceremonial, con la capa ondeando detrás de él mientras llevaba a su hijo hacia sus aposentos. Una hora más tarde, Toji estaba sentado en su trono en la cámara del señor de sus aposentos del palacio, con Megumi durmiendo plácidamente en una burbuja de ki flotante a su lado. Ante él, sentados a la gran mesa, Vegeta, Nappa, Goku y Bulma terminaban de explicar lo que el rey Cold había revelado durante su ausencia. Y eso es básicamente todo, concluyó Bulma. 3 leyendas interconectadas que se confundieron con el tiempo. El Super Saiyan, el legendario Super Saiyan y el Dios Saiyan. Sigo sin poder creerlo, refunfuñó Nappa, cruzando sus enormes brazos sobre el pecho. ¿Una facción de Saiyans que no eran conquistadores? Eso va en contra de todo lo que me enseñaron. Sin embargo, tiene cierto sentido, dijo Goku pensativo. Quiero decir, me crié en la Tierra y resulté ser diferente a la mayoría de los Saiyanos. Eres una excepción porque te golpeaste la cabeza cuando eras un bebé, Kakarot, espetó Vegeta. No por culpa de alguna antigua facción pacífica de Saiyanos. En realidad, intervino Bulma, las influencias culturales pueden afectar significativamente al desarrollo, independientemente de la predisposición genética. Es muy posible que... Las anomalías, interrumpió Toji, con su voz modulada cortando la discusión. Cuéntame más sobre lo que dijo Gold con respecto a las anomalías. Vegeta se enderezó en su silla. Las llamó errores de los dioses o defectos del mundo.
Seres nacidos con un poder extraordinario que desafía las limitaciones normales. Mencionó específicamente a Freezer como uno de ellos, añadió Goku. Nacido con un nivel de poder de 120 millones, cuando la mayoría de los de su especie comienzan con un nivel mucho más bajo. ¿Y tú?, dijo Bulma, mirando a Toji. Te llamó el defecto de los Duskuorn, los humanos que fueron creados al final de la creación por los dioses. Eso explica el título, murmuró Toji, más para sí mismo que para los demás. ¿Qué título?, preguntó Nappa. Lord Duskuorn. ¿No escuchaste cuando me lo otorgaron?, respondió Toji. Me preguntaba por qué Cold eligió esa designación específica. Internamente, la mente de Toji iba a toda velocidad. La información coincidía con gran parte de lo que sabía de su vida anterior, pero con diferencias interesantes. Yamoshi, el primer Super Saiyan God de Dragon Ball Super, aquí se llamaba simplemente Saiyan God, mientras que la lucha con el legendario Super Saiyan era algo completamente nuevo. Y lo que es más importante, Beerus existe. Si Beerus existía, entonces probablemente también existían Whis, los Kai Supremos, el Gran Sacerdote y, en última instancia, el propio Zeno. Lo que significaba que el sistema de niveles mortales también era real, y el peligro de que el universo 7 fuera borrado. Combinado con lo que Bulma le había contado durante su viaje de una semana hasta aquí, sobre las bolas dragón que generaban energía negativa con deseos positivos, Toji empezaba a entender el panorama. Este mundo parecía combinar al menos algunos elementos de GT, Super y las películas, incluida la amenaza potencial de los dragones oscuros si se abusaba de las bolas dragón. ¿Toji? La voz de Bulma interrumpió sus pensamientos. ¿Estás bien? Llevas casi un minuto en silencio. Dentro de su casco, la expresión de Toji se había ensombrecido considerablemente. Se levantó bruscamente de su trono, sorprendiendo a todos. Necesito hablar con el Rey Cold, anunció, dirigiéndose hacia la salida. ¿Ahora?, preguntó Vegeta, levantándose de su asiento. Acabamos de venir de una ceremonia con él. ¿Qué es tan urgente? Toji llegó a las enormes puertas y puso la mano sobre ellas. Algo que no puede esperar, respondió simplemente, empujándolas para abrirlas y atravesándolas con paso firme. Los demás intercambiaron miradas confusas antes de apresurarse a seguirlo, con la burbuja de ki de Megumi flotando a su lado, ya que Toji mantenía su control telequinético incluso mientras caminaba. Lord Duskuorn solicita una audiencia con su majestad, declaró Toji a los guardias que se encontraban fuera de la cámara soberana. Los guardias intercambiaron miradas antes de que uno de ellos asintiera y desapareciera en el interior. Unos instantes después, regresó e hizo una profunda reverencia. Su majestad le recibirá ahora, anunció el guardia, apartándose a un lado. Toji entró con los 4 que le seguían y se encontró en un entorno sorprendentemente más íntimo en comparación con el lugar de la ceremonia de antes. Parecía que las 3 grandes cámaras estaban pensadas más para la comodidad que para la intimidación, algo que no le gustó la primera vez que se reunió con el Rey Cold aquí. El Rey Cold y Freeza estaban sentados a una gran mesa repleta de diversos platos que Toji reconoció inmediatamente como cocina terrestre. Sushi, filete, pasta y diversos postres. Lord Duskuorn, saludó Cold, aparentemente encantado. ¡Qué coincidencia tan afortunada! Justo estábamos probando la cocina de su mundo natal. Sabores fascinantes, especialmente esta sustancia llamada wasabi. Freeza parecía menos entusiasmado con la interrupción y pinchaba un trozo de sushi con evidente recelo. Por favor, únete a nosotros, invitó Cold, señalando las sillas vacías. Tus compañeros también. Hay más que suficiente para todos. Toji se quedó allí de pie un momento, antes de quitarse el casco y sentarse frente a Cold, al final de la mesa, con Freeza sentado junto a su padre. Goku se animó inmediatamente al ver la comida y tomó asiento, mientras que Vegeta dudó antes de sentarse a regañadientes. Bulma y Nappa hicieron lo mismo, creando una cena extraña. Seré directo, majestad, comenzó Toji, colocando su casco sobre la mesa. Creo que prefiere ese enfoque. Cold hizo un gesto de aprobación con su copa de vino. En efecto. La franqueza es refrescante en una corte llena de aduladores y medias verdades estratégicas. Me han informado de lo que compartió sobre anomalías, leyendas y la historia de los Saiyan, continuó Toji. Me ha hecho pensar en algo que aprendí de los Namekianos que puede ser de su interés. Esto puede acabar saliéndome mal, pero necesito que esté de mi lado o, al menos, que no se interponga en mis planes para mi parte del imperio. Mis planes no solo afectarán a mi parte, sino también al 50% que le corresponde a él y al 30% de Freezer.
No estoy seguro de poder vencerlo si llegáramos a luchar. Freezer, cuando vivíamos juntos en ese planeta, me dijo una vez que su padre había nacido con el mismo poder que ella, pero los demás solo decían que él superaba en poder a Goku. Eso significa que entrenó. Y con lo inteligente y sabio que parece ser, y sin ser arrogante como sus hijos, ni siquiera puedo imaginar lo poderoso que es ahora mismo. Necesito que esté de acuerdo. Y lo necesito pronto. Ah, ¿sí? Cold estaba claramente interesado. ¿Y qué podría ser eso? Nappa se inclinó hacia Vegeta y le susurró. ¿Qué está haciendo? Nunca nos ha mencionado nada sobre los Namekianos. Cállate y escucha, le espetó Vegeta. Toji cruzó las manos sobre la mesa. Los Namekianos poseen un conocimiento ancestral sobre sus bolas dragón, concretamente sobre el equilibrio energético que mantienen. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Cuando se pide un deseo utilizando las bolas dragón, especialmente un deseo positivo que crea o restaura la vida, se genera energía negativa dentro de las propias bolas. Fascinante, murmuró Cold, dejando el tenedor para prestar toda su atención a Toji. Con el tiempo, esta energía negativa se dispersa de forma natural, continuó Toji. Pero si se piden demasiados deseos positivos seguidos sin permitir esta dispersión, la energía negativa se acumula. ¿Y qué pasa entonces? Preguntó Freezer, hablando por primera vez desde que entraron. Los Namekianos creen que, con el tiempo, este desequilibrio provocaría la corrupción del dragón, explicó Toji con cuidado. Se liberaría del control de su creador y buscaría equilibrar el universo a través de la destrucción. Un mecanismo de autocorrección, observó Cold pensativo. La naturaleza aborrece el desequilibrio. Exactamente, asintió Toji. Lo que me llevó a teorizar sobre el equilibrio energético universal a mayor escala. Así como sobre los dioses. Goku, que había estado devorando alegremente un plato de comida, se detuvo a mitad de bocado. ¿Qué significa eso? Significa, explicó Bulma, comprendiendo de repente a dónde quería llegar Toji, que el universo mismo, podría tener mecanismos para mantener el equilibrio entre la creación y la destrucción. Exactamente, asintió Toji. Si las bolas dragón generan energía negativa para equilibrar los deseos positivos, tal vez el universo mismo funcione según principios similares. Cold entrecerró los ojos con interés. ¿Y cómo se relaciona esto con los dioses que mencionaste? Desde que mi asesor me explicó sobre Lord Beerus el Destructor, y tus propias menciones sobre los dioses que lo crearon todo, me he estado preguntando sobre su propósito, respondió Toji con cautela. Por ejemplo, ¿por qué crean los dioses? ¿Por qué se confirma que uno tiene la designación de destruir, lo que implica su incapacidad para crear? ¿Y si no actúan por benevolencia o malicia, sino por necesidad? ¿Sugieres que cumplen una función en lugar de actuar por capricho? Preguntó Cold. Cualquier ser que no sea todopoderoso, omnisciente y perfecto en todos los aspectos actúa por interés propio, afirmó Toji. Lo que percibimos como generosidad es a menudo una inversión en ayuda futura, fuerza, conocimiento o supervivencia. Una valoración cínica, pero acertada, comentó Cold, que parecía complacido con la perspectiva de Toji. Estos dioses que teorizo viven dentro de nuestro universo, continuó Toji. Lord Beerus, como mencionaste, ha aparecido físicamente en este universo, habiéndose reunido con el Rey Vegeta. ¿Y si necesitan mantener este equilibrio para su propia supervivencia? ¿Creación y destrucción en la medida adecuada para sostener el universo en el que habitan? La cola de Freeza se movió con irritación. Todo esto es muy filosófico, pero ¿qué quieres decir? Lo que quiero decir, respondió Toji, mirándola directamente, es que estoy explicando mi teoría porque deseo mejorar la prosperidad de mi parte del imperio, aumentar la energía positiva en el universo para contrarrestar la energía negativa generada anteriormente por todos vosotros y mantener este equilibrio. Un pesado silencio se apoderó de la mesa. Cold dejó su copa de vino y se levantó de su asiento, dirigiéndose a la enorme ventana que daba a la capital del planeta. Una teoría interesante, dijo finalmente, sin volverse hacia la mesa. Permítame compartir mi propia filosofía con usted, Lord Usborne. La imponente figura de Cold se recortaba contra el cielo estrellado cuando comenzó a hablar, con una voz que denotaba autoridad. Creo en el conocimiento por encima de todo. Tras mi encuentro con Lord Beerus, comprendí que la verdad es la fuerza más poderosa del universo. Prevalece tanto si uno lo desea como si no. Independientemente de cuánto se enorgullezca uno de su propia fuerza o la de los suyos y menosprecia a los demás. Se giró ligeramente, con su perfil visible a la luz de las estrellas.
Ofrezco igualdad de oportunidades sin igualdad de ayuda. Los que ascienden lo hacen por méritos propios. Los que caen simplemente carecen de las cualidades necesarias. ¿Así que dejas que la gente lo descubra por sí misma? Preguntó Goku, confundido. Pero, ¿y si no saben por dónde empezar? Exactamente, Kakarot, murmuró Vegeta. Esa es la cuestión. Cold continuó como si nada. Creo un sistema en el que el avance es posible, pero totalmente autodirigido. No proporcionó ninguna hoja de ruta, ya que creo que las civilizaciones dignas encontrarán su propio camino hacia la grandeza. Pero eso significa que muchos mundos nunca descubrirán cómo mejorar, interrumpió Bulma, incapaz de contenerse. En efecto, reconoció Cold sin preocuparse. En mi imperio, la información es el recurso más valioso. Recopiló textos antiguos, descubrimientos científicos y tratados filosóficos de todo el universo. ¿Y los acaparas?, razonó Toji basándose en sus palabras anteriores y en lo que había llegado a conocer de la personalidad del rey. Los pongo a disposición de aquellos que hacen las preguntas adecuadas, de aquellos que buscan activamente la fuerza y el conocimiento y tienen el valor de exigírselos a mi imperio, corrigió Cold. No es mi responsabilidad enseñar a todos los seres del universo qué preguntas deben hacer. Eso es una locura, refunfuñó Nappa, y enseguida se alarmó por su propia audacia. Para sorpresa de todos, Cold se limitó a reírse. Quizás desde tu perspectiva, guerrero. Yo respeto el talento y el potencial donde lo veo, independientemente de la especie o el origen. Las jerarquías son naturales e inevitables. Volvió a su asiento y miró fijamente a Toji con intensidad. Valoro más la honestidad brutal que la orientación amable. Ocultar verdades incómodas por el bien de los sentimientos es un flaco favor para todos los involucrados. ¿Y mi teoría?, preguntó Toji. Preocupante, pero sin pruebas, respondió Cold con desdén. No es suficiente para cambiar mi enfoque de gobierno. Toji se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Con todo respeto, Majestad, creo que hay una contradicción fundamental en su filosofía. La temperatura de la sala pareció bajar varios grados. Incluso Freezer se mostró sorprendido por la audacia de Toji. Aunque usted personalmente cree en el potencial ilimitado a través del conocimiento y el entrenamiento, como lo demuestra su propio viaje desde un poder de nacimiento de 120 millones que su hija me contó una vez, su fuerza actual, la estructura de su imperio transmite el mensaje contrario, continuó Toji, sin inmutarse. Al no fomentar activamente el crecimiento, ha creado un universo que refuerza las limitaciones en lugar de trascenderlas. La expresión de Cold permaneció neutra, pero su cola se movió ligeramente, lo que delataba que las palabras de Toji habían dado en el blanco. ¿Crees que le estás dando al universo el mayor regalo? La oportunidad de ascender por sus propios méritos, insistió Toji. Sin embargo, en la práctica, tu enfoque de no intervención ha creado un cosmos en el que el potencial sigue sin realizarse en gran medida. Si uno sostiene la mano de los mundos, respondió Cold con frialdad, una vez que los suelta, esos mundos caerán y serán incapaces de levantarse por sí mismos. Ese no es el imperio que deseo. No estoy tratando de dictar cómo deben hacerse las cosas, aclaró Toji. Mi teoría puede ser cierta o no. Pero, dado el peligro que supone, ¿no merece al menos ser tenida en cuenta? Su voz adquirió un tono más urgente. Si Lord Beerus realmente se preocupa por el equilibrio, y si lo estamos perturbando, ¿no acabará persiguiendo al imperio? Quizás por eso se centró en los Aillanos, la raza más destructiva de tu dominio. Puede que estuviera tratando de equilibrar las energías sin destruir todo el imperio, ya que una eliminación tan rápida causaría aún más caos y desequilibrio. Ante esto, las manos de Cold se cerraron imperceptiblemente durante un breve instante antes de relajarse de nuevo. Consideraré tu punto de vista, dijo finalmente, con voz cuidadosamente mesurada. Y te daré una respuesta más adelante. Toji reconoció que le despedían y se levantó, inclinándose respetuosamente. Gracias por su tiempo, Majestad. Mientras el grupo se preparaba para marcharse, Goku se volvió con su característica inocencia. La comida estaba buenísima. ¿Podemos repetir esto alguna vez? La expresión de total incredulidad de Freezer ante la naturalidad del Saiyan era casi cómica. Quizás, respondió Cold, aparentemente divertido por la franqueza de Goku. Aunque la próxima vez, sugiero que evitemos temas tan serios durante la comida. Toji asintió con la cabeza, cogió su casco, pero no se lo puso. Con la burbuja de ki de Megumi flotando a su lado, condujo a sus compañeros fuera de la cámara soberana, dejando a Cold y Freeza contemplando sus palabras.
Mientras caminaban por los ornamentados pasillos de vuelta a sus aposentos, Bulma se apresuró a alcanzar a Toji. Ha sido increíble, susurró. Yo no me habría atrevido a desafiarlo así, tan directamente. No ha sido un desafío, respondió Toji en voz baja. Solo una observación. Una observación peligrosa, añadió Vegeta, poniéndose a su lado. Cold no me parece alguien a quien le guste que le señalen sus contradicciones. Valora la verdad, les recordó Toji. Incluso las verdades incómodas. Sí, pero hay una diferencia entre valorar la verdad y que te guste cuando se trata de ti, gruñó Nappa. Goku, que caminaba hacia atrás delante del grupo, sonrió. Creo que ha ido genial. Y la comida estaba increíble. ¿Creéis que mañana habrá más? Vegeta puso los ojos en blanco. ¿Solo piensas en la comida, Kakarot? No. También pienso en luchar, protestó Goku, aunque el propio Toji sospechaba que Goku entendía mucho más de lo que dejaba entrever. Simplemente actuaba así para aliviar el ambiente, lo cual él apreciaba. Hablando de eso, ¿cuándo vamos a volver a entrenar en esa cámara de gravedad? Siento que me estoy oxidando. Mientras continuaban con sus bromas, Toji miró a Megumi, que lo observaba. Por un momento, el peso de sus responsabilidades le pareció abrumador. Él mismo no temía a la muerte, ni en su primera vida, ni mucho menos en esta después de transmigrar. El borrado de Zeno era algo que temía en gran medida, pero al menos razonaba que, aunque lo borraran, al menos no sería un sufrimiento, solo dejaría de existir. No lo quería, quería vivir más, disfrutar más de todos los placeres del mundo, pero si sucedía, pues bueno, sucedía. Lo había intentado con todas sus fuerzas. Pero eso era antes. Ahora todo había cambiado. Porque ahora tenía un hijo, uno tan joven, inocente y con tanto potencial. No quería que su hijo no tuviera la oportunidad de vivir su propia vida al máximo. Tenía que evitar el borrado del universo 7. Tenía que hacerlo. No había nada más importante que eso. Sombras. Toji Fushiguro se encontraba junto a la ventana de sus aposentos privados en el ala real del Palacio Imperial, contemplando el mundo del terror mientras orbitaba alrededor del planeta Trono. La respiración mecánica de su traje Vader proporcionaba un ritmo constante mientras contemplaba el enorme arma que ahora estaba bajo su control. Detrás de él, Vegeta y Nappa estaban sentados en una gran mesa de conferencias, rodeados de pantallas holográficas que mostraban varios sectores del cuadrante oriental, su territorio recién adquirido. Estos mundos agrícolas del sector 87 están funcionando solo al 30% de su capacidad, señaló Vegeta, manipulando una de las pantallas. Cooler los utilizaba principalmente como puestos militares avanzados en lugar de para la producción de alimentos. Nappa asintió. La clásica estrategia de Cooler. Siempre priorizó el posicionamiento militar sobre el desarrollo económico. Todo lo contrario al enfoque de Freezer. Explica la diferencia, ordenó Toji, volviéndose hacia ellos desde la ventana. Su capa se acomodó a su alrededor mientras se acercaba a la mesa para unirse a ellos. Vegeta se recostó en su asiento y cruzó los brazos. Freezer se centra en la máxima extracción de recursos. Identifica planetas valiosos, los despoja de sus recursos y luego los vende o los destruye. Eficaz, pero miope. Cooler era más, Nappa buscó la palabra adecuada, metódico. Menos beneficios inmediatos, más estrategia a largo plazo. Puestos militares avanzados, instalaciones de investigación, posiciones defensivas. Planificación para siglos en lugar de décadas. Ninguno de los dos enfoques parece ideal, observó Toji, con un tono de desaprobación en su voz. Uno agota los recursos demasiado rápido, el otro los infrautiliza. Así es el Imperio Frío, se burló Vegeta. Ineficiencia enmascarada por un poder abrumador. Toji estudió las pantallas que mostraban la distribución de los recursos, los centros de población y las instalaciones militares en todo su territorio. ¿Cuál es el problema más urgente que hay que abordar? Nappa se rascó la cabeza calva. La escasez de alimentos en los sistemas exteriores. La muerte de Cooler ha interrumpido las cadenas de suministro. Varios planetas se acercan a condiciones de hambruna. ¿Y la situación militar? Preguntó Toji. Inestable, respondió Vegeta sin rodeos. Las fuerzas de Cooler están a la espera de instrucciones. Algunas ya han desertado para unirse al mando de Freezer, otras están estableciendo feudos independientes. Necesitamos información más detallada, concluyó Toji, poniéndose de pie. Nuestra información es demasiado fragmentada. Mientras pronunciaba esas palabras, el ambiente de la sala cambió de repente. La temperatura bajó varios grados.
Las luces se atenuaron sin que nadie tocara los controles. Las sombras en las esquinas de la sala parecían profundizarse y moverse por sí solas. Lord Usborne fue el primero en percibirlo, algo que aparecía de la nada. Vegeta y Nappa se pusieron inmediatamente en alerta, levantándose con el ki ardiendo en sus dedos. ¿Qué demonios? Comenzó Nappa, pero se calló cuando 5 fenómenos distintos ocurrieron simultáneamente en la sala. En una esquina, las sombras se fusionaron en una figura alta que vestía túnicas hechas de materiales que parecían absorber la luz. En otra, una hermosa mujer con los ojos completamente blancos apareció como si siempre hubiera estado allí. Desde el techo, un grotesco mosaico de componentes biológicos y mecánicos descendió suspendido de finos cables. A través de la sólida pared, una figura alta y anormalmente delgada se materializó parcialmente. Y desde el suelo, estructuras geométricas de cristal se elevaron para formar una figura humanoide. La corte de las sombras da la bienvenida a Lord Usborne, nuevo maestro del cuadrante oriental, anunció la figura vestida con túnicas sombrías en perfectos pareados. Nuestros servicios continúan, como con Cooler antes de su partida. Vegeta y Nappa parecían atónitos, intercambiando miradas confusas. ¿Qué es esto?, exigió Vegeta, con su ki brillando con más intensidad. ¿Quiénes son ustedes? La mujer de ojos blancos sonrió, con la mirada fija en otro lugar que no era el suyo. Somos los que vemos lo que otros no pueden ver, los susurros tras las puertas cerradas, los pensamientos tras las mentes cautelosas. El grotesco ser de retazos soltó una inquietante risa mecánica. Somos los amigos especiales de Lord Cooler. O lo éramos, antes de que él se vaporizara espectacularmente. Sus solucionadores personales de problemas para los asuntos más complicados. Jejeje. La corte de las sombras existe más allá de los registros oficiales, afirmó con precisión la figura cristalina. Probabilidad de que lo conozcas. 0,037%. Parámetros operativos. Clasificados más allá de tu nivel de autorización. La figura parcialmente desfasada se acercó, con el rostro perpetuamente en sombra a pesar de la iluminación de la habitación. El fantasma sirve como Cooler sirvió a Cold. La corte de las sombras mantiene el equilibrio donde la luz del imperio no puede llegar. El acuerdo continúa con el nuevo amo como continuó con el antiguo. Toji permaneció inmóvil, con su respiración mecánica como único sonido mientras evaluaba a estos visitantes inesperados. ¿Una red de inteligencia secreta? ¿Un equipo de operaciones encubiertas? ¿Algún tipo de fuerza especializada que Cooler había mantenido fuera de la jerarquía imperial normal? Presumes mucho, dijo finalmente Toji, con su voz modulada bajando a un tono peligroso. Entrar en las habitaciones privadas de Lord Usborne sin invitación ni aviso. La figura encapuchada se inclinó, con movimientos elegantes a pesar de su imponente altura. Pedimos perdón por nuestra repentina aparición, la tradición dictó nuestro momento y autorización. Lord Cooler permitió nuestra llegada y partida, un privilegio establecido a lo largo de siglos de conocimiento. Yo no soy Cooler, afirmó Toji con rotundidad. Por supuesto que no. Se rió la criatura de retazos, con varias piezas mecánicas zumbando mientras se acercaba. Tú eres quien envió a nuestro querido señor a ese gran congelador en el cielo. O más bien, tu mascota dorada lo hizo mientras tú jugabas a las casitas con la emperatriz. Jijiji. Vegeta abrió mucho los ojos ante la audacia de la criatura. Cuida tu lengua, abominación, antes de que te la arranque de la garganta. El alquimista habla sin filtro ni miedo, continuó con suavidad la figura encapuchada, aparentemente llamada el coleccionista. Un rasgo que resulta útil a pesar de su severidad. La corte de las sombras sirvió al señor Cooler con lealtad verdadera, ahora te ofrecemos esos mismos talentos excepcionales a ti. ¿Qué hicisteis exactamente para Cooler?, preguntó Toji, sin hacer ningún gesto para aceptar o rechazar su presencia. La mujer de ojos blancos, la susurradora, se acercó con movimientos fluidos y elegantes. Vimos lo que había que ver, oímos lo que había que oír, acabamos con lo que había que acabar. Matamos gente. Interrumpió el alquimista con otra risita inquietante. Manipulamos estructuras genéticas. Creamos plagas diseñadas para poblaciones particularmente obstinadas. Extraemos información de sujetos que preferirían morir antes que hablar, y a menudo lo hacen, de las formas más entretenidas. El arquitecto diseñó estructuras más allá de las limitaciones convencionales, afirmó el ser cristalino. Fortificaciones con un aumento de eficiencia del 97,3%. Plataformas de armas optimizadas para la máxima destrucción con el mínimo gasto de recursos. Probabilidad de infiltración exitosa.
0,0042%. El fantasma se mueve donde otros no pueden, añadió la figura sombría. Las barreras no significan nada para el espectro del vacío. Los secretos se ocultan mal de quien atraviesa las paredes. El asesinato no requiere armas cuando la muerte viene desde dentro. Nappa parecía claramente incómodo. Serví en el ejército de Freezer durante décadas y nunca oí hablar de ninguna corte de las sombras. De eso se trata, cabeza hueca. Se rió el alquimista. Somos el secreto mejor guardado del Imperio Frío. Solo el círculo interno sabe que existimos. Bueno, y ahora vosotros dos, monos, supongo. Espero que disfrutéis viviendo con ese conocimiento. La mayoría de los que se enteran de nuestra existencia no viven mucho tiempo. Jijiji. La emperatriz prefiere el enfoque directo a la manipulación sutil, explicó el coleccionista con ritmo. Los métodos de su hermano requerían nuestra consulta especial. El rey Cold nos creó como herramientas para que sus hijos ganaran, y permite nuestra existencia con cuidadosas limitaciones, sirviendo a la dinastía a través de operaciones discretas. Durante todo este intercambio, la susurradora había estado mirando fijamente a Toji. A diferencia de sus compañeros, que evaluaban al nuevo señor con cálculo profesional, su mirada tenía algo diferente. Fascinación, incluso reverencia. En su mente, la susurradora estaba experimentando algo que nunca antes le había sucedido. Durante siglos, sus sentidos psíquicos habían percibido a seres poderosos como el Rey Cold y Freezer como pozos sin fondo de oscuridad, vacíos aterradores que amenazaban con consumirla si miraba demasiado profundamente. Los seres inferiores se manifestaban como remolinos caóticos de pensamientos y emociones, abrumadores a su manera. Pero este ser, este señor Duskworn, se le aparecía a sus sentidos como luz pura y radiante. No era la ausencia de pensamiento como las barreras mentales de la familia Cold, sino algo completamente diferente. Una presencia tan brillante que casi dolía percibirla. Mientras que en su experiencia la oscuridad siempre había significado poder, aquí el poder se manifestaba como luz. Él es la luz en el vacío, pensó, con su mente normalmente fragmentada de repente cristalina. El que brilla donde todos los demás proyectan sombras. Mientras sus compañeros continuaban explicando sus funciones a los saiyanos cada vez más irritados, la atención de la susurradora permaneció completamente centrada en Toji. Intentó tocar su mente con sus habilidades, para vislumbrar los pensamientos detrás de esa imponente máscara, pero encontró su conciencia completamente impenetrable, no oscura y prohibitiva como la de Cold, sino brillantemente protegida, como intentar mirar directamente a una estrella. Basta, ordenó Toji, silenciando las explicaciones en curso. Afirmas haber servido a Kohler. ¿Por qué vienes ahora a mí? El coleccionista dio un paso adelante, con sus túnicas moviéndose como sombras vivientes. La corte sirve al legítimo señor del universo, una tradición establecida desde los primeros tiempos de Cold. Nuestro talento y conocimiento abarcan siglos, recursos que encontrarás únicos y poderosos. Servimos a Kohler en lugar de a Freezer porque era fuerte y audaz. Lo que mi melodramático colega quiere decir, interrumpió el alquimista, es que formamos parte del paquete. Kohler pasó siglos estableciendo redes, recopilando información, desarrollando activos, todo gestionado a través de nosotros. Sin la corte de las sombras, estarías volando a ciegas en tu nuevo territorio. La probabilidad estadística de un gobierno exitoso sin redes de inteligencia establecidas es del 2,17%, añadió el arquitecto. La eficiencia operativa disminuiría en un 78,9% sin la integración de la corte de las sombras en la estructura de mando. Vegeta entrecerró los ojos con recelo. Esto suena como si estuvieran tratando de hacerse indispensables para Lord Duskborn. El príncipe mono muestra una percepción inesperada, reconoció el coleccionista con una ligera reverencia. Nuestro valor va más allá de la simple concepción. Nadie se atrevería a cuestionar el poder de Lord Duskworn, pero el poder por sí solo no puede proporcionar todas las lecciones. Nappa cruzó sus enormes brazos. No confío en ellos. Cualquier cosa que Kohler valore tanto no puede ser buena. Toji permaneció en silencio, observando la sutil dinámica entre los 5 seres. Aunque se presentaban como una corte unificada, podía sentir las tensiones y jerarquías dentro de su grupo. El coleccionista era claramente su portavoz, el arquitecto proporcionaba apoyo analítico, el fantasma operaba de forma independiente y el alquimista parecía apenas contenido por los protocolos del grupo. Pero la susurradora, ella lo observaba con una intensidad que iba más allá del interés profesional. Su firma ki pulsaba con algo parecido al fervor religioso cada vez que sus ojos blancos se fijaban en él.
Interesante, pensó Toji. Me están poniendo a prueba, intentando establecer la misma relación que tenían con Kohler. Es evidente que preferían su enfoque metódico al de Freezer. Has mencionado redes e inteligencia, dijo Toji finalmente. ¿Qué información específica tienes sobre el estado actual del cuadrante oriental? Los 5 miembros de la Corte de las Sombras intercambiaron rápidas miradas, una pausa momentánea en su presentación cuidadosamente coreografiada. El fantasma ha observado que 17 comandantes militares han establecido un control independiente, dijo la figura sombría. Antiguos capitanes de la fuerza Kohler que reclaman territorio sin autorización. La rebelión crece en ausencia de una autoridad clara. Probabilidad de una guerra civil a gran escala en 37 días estándar. 72,4%, añadió el arquitecto. Las redes de distribución de recursos operan con una eficiencia del 31,7%. Se prevé escasez de alimentos en 1247 mundos en un mes estándar. Los pensamientos de la gente se oscurecen por el miedo, murmuró la susurradora, con voz onírica. Se preguntan si la dinastía fría se debilita, si se acerca el momento de la rebelión, si los viejos odios resurgen en el vacío de poder. Tenemos archivos detallados sobre todos los sistemas. Exclamó el alquimista, sacando un pequeño dispositivo de su cuerpo de retazos. Todos los gobernadores, todos los recursos, todas las rebeliones secretas, todos los activos ocultos. Todo al alcance de su mano, mi luminoso señor. Solo le pedimos que continúe con nuestros acuerdos especiales. ¿Qué acuerdos? Exigió Toji, con su respiración mecánica llenando el silencio que siguió. Una vez más, ese intercambio momentáneo de miradas entre los miembros de la corte. Se permitieron ciertas libertades operativas, comenzó a decir el coleccionista con cautela. Recursos asignados sin supervisión estándar, acceso concedido más allá de las limitaciones normales, acciones tomadas con discreción y separación. Quieren autonomía, tradujo Vegeta sin rodeos. La capacidad de operar fuera de los protocolos imperiales, tal y como lo hacían bajo el mando de Kohler. Exactamente. Se rió el alquimista. El mono lo entiende. Necesitamos espacio para trabajar con nuestra magia particular. A veces eso significa saltarse ciertas restricciones éticas que podrían molestar a las mentes más convencionales. Toji intuyó lo que realmente estaba en juego. Estos seres habían operado con libertad casi total bajo el mando de Kohler, quien había valorado sus resultados lo suficiente como para concederles una libertad extraordinaria. Ahora estaban poniendo a prueba si Toji mantendría esos privilegios o los sometería a un control más estricto. Más importante aún, percibió su verdadera lealtad, no hacia él, ni siquiera hacia Kohler, sino hacia el propio rey Cold. Eran instrumentos de Cold, colocados en los territorios de sus hijos para servir a los planes más amplios del emperador. Puede que los hubiera ofrecido a sus hijos para que quien los ganara se quedara con ellos, pero Kohler nunca tuvo realmente su lealtad. Todos excepto la susurradora, cuya atención permanecía fija en Toji. Mientras los demás hablaban, ella se había ido acercando lentamente a él, atraída como por una fuerza irresistible. El señor Duskworm brilla con determinación, susurró, con una voz que, a pesar de su suavidad, se oía con claridad. Una luz en la oscuridad, un fuego en el vacío. El coleccionista se percató de su movimiento e intentó llamar su atención con un gesto sutil. Las percepciones de la susurradora suelen ser muy profundas, aunque a veces su atención se desvía como si estuviera dormida. Quizás deberíamos continuar esta discusión más adelante, cuando hayamos tenido tiempo de revisar los protocolos formales. Pero la susurradora lo ignoró y siguió acercándose a Toji. Te veo de verdad, no como te ven los demás. Toji permaneció en silencio, observando lo que ella haría y esperando a ver si le daba alguna pista con la que trabajar. La susurradora se colocó detrás de él mientras los demás hablaban y, con una audacia impresionante, le puso la mano en la espalda, entre los omóplatos. La luz, susurró con reverencia. Debo tocar la luz. Susurradora, ¡no! El coleccionista gritó alarmado, olvidando momentáneamente su patrón de rimas. Vuelve a la formación antes de que ocurra algo malo. La probabilidad de una reacción adversa es del 97,6%. Advirtió urgentemente el arquitecto. Se han violado los protocolos de comportamiento más allá de los parámetros aceptables. Pero la susurradora parecía hipnotizada, con los ojos blancos brillantes mientras presionaba con más fuerza la palma de su mano contra la espalda de Toji. Ahora sirvo a la luz, declaró, con un discurso que normalmente era fragmentado y que de repente se volvió claro y decidido. La oscuridad me ha retenido durante demasiado tiempo.
Sin volverse, Toji apretó ligeramente la mano. La susurradora se elevó de repente del suelo, con los pies colgando mientras una fuerza invisible se cerraba alrededor de su garganta. Ella no hizo ningún movimiento para resistirse, su expresión era de éxtasis a pesar de estar ahogándose. Ten cuidado de no ahogarte con tus aspiraciones, mujer, dijo Toji con frialdad, sin volverse hacia ella. Los demás miembros de la Corte de las Sombras se quedaron paralizados, claramente conmocionados tanto por la transgresión de la susurradora como por la respuesta de Toji. Incluso Vegeta y Nappa parecían sorprendidos por la repentina demostración de poder. Lord Uscorn, comenzó el coleccionista con cautela, el comportamiento de la susurradora es muy inusual, sus acciones no son típicas, sino bastante anómalas. Quizás la misericordia podría ser, fue interrumpido por un grito repentino desde la esquina de la habitación donde Megumi había estado durmiendo en su burbuja de ki flotante. El bebé estaba despierto ahora, con sus ojos violetas fijos en la susurradora con una ira inconfundible. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el bebé abrió la boca y lanzó un rayo de energía púrpura directamente hacia la mujer suspendida. Toji se movió a una velocidad vertiginosa, liberando a la susurradora de su agarre telequinético y colocándose entre ella y el ataque de Megumi. Atrapó la explosión de energía con su mano enguantada, y el impacto le obligó a mantenerse firme a pesar de su inmenso poder. La sala quedó en silencio, conmocionada, mientras Toji permanecía allí, sosteniendo la energía comprimida del ataque de su hijo en su puño. Con un gesto, cerró la mano por completo, aplastando la bola de energía. El humo se elevó de su guante, pero el material permaneció intacto, protegido por su ki. Imposible, susurró Vegeta, al sentir el poder de Megumi durante su ira. El niño, su nivel de poder. Más de 1000 millones, terminó Nappa, con el rostro pálido por la conmoción. De un bebé. Toji caminó tranquilamente hacia la burbuja de Megumi, atravesando la barrera de ki para tocar suavemente la mejilla de su hijo. El bebé se calmó de inmediato, agarrando el dedo de su padre con una fuerza sorprendente. Parece que mi hijo tampoco aprecia tu presunción, dijo Toji, volviéndose hacia la susurradora, que se había derrumbado de rodillas, aún mirándolo con ojos adoradores. La luz se protege a sí misma, susurró ella, aparentemente imperturbable por su experiencia cercana a la muerte. Perfecto, hermoso. Toji miró a la Corte de las Sombras mientras pensaba. Hubo un largo silencio solo interrumpido por su respiración. Dejadme ser claro, anunció Toji, con su respiración mecánica rompiendo el silencio. No soy Cooler. No soy Freezer. Vuestros acuerdos previos quedan sin efecto. Las piezas mecánicas del alquimista zumbaron con ansiedad. Pero, mi señor, sin nuestras redes, sin nuestra inteligencia, no he dicho que no vaya a utilizar vuestros servicios, interrumpió Toji. Solo que las condiciones han cambiado. Se colocó delante de ellos, con su imponente figura negra elevándose incluso por encima del coleccionista. Operaréis bajo mi autoridad directa. Vuestras actividades serán documentadas y me serán comunicadas personalmente. No habrá acuerdos especiales ni operaciones autónomas. Los miembros de la Corte de las Sombras intercambiaron miradas, claramente descontentos con estas nuevas restricciones. Todos excepto la susurradora, que permaneció de rodillas, mirando a Toji con adoración. Además, continuó Toji, tengo vuestra primera misión. Señaló una pantalla holográfica, que cambió para mostrar un sector del espacio en el límite del universo conocido. El cuadrante galáctico sur. El 17% de él permanece fuera del control imperial, el porcentaje más alto de todos los cuadrantes. El coleccionista conoce bien esta región, una frontera sin ley donde se esconden muchos secretos. Piratas y forajidos tienen allí su morada, fuera del alcance de quienes podrían atraparlos. Exactamente, asintió Toji. Explorarás esta región por mí. Cartografiarás sus recursos, identificarás sus estructuras de poder y localizarás cualquier anomalía de interés. ¿Anomalías? Preguntó el arquitecto, cambiando ligeramente su forma cristalina. Por favor, especifica los parámetros para los criterios de identificación. Señales de energía inusuales, aclaró Toji. En particular, cualquier señal de vida saiyana no registrada. Vegeta levantó la cabeza de golpe al oír esto. ¿Signos de vida saiyanos? ¿Qué estás? Además, continuó Toji, ignorando la pregunta de Vegeta, identificarás mundos potenciales para el desarrollo. No para la conquista, sino para el desarrollo. Mundos agrícolas, centros de fabricación, instalaciones de investigación. La Corte de las Sombras parecía confundida por esta orden, todos excepto la susurradora, que sonrió como si entendiera algo que los demás no comprendían.
La luz busca crecer, no destruir, murmuró. Construir donde otros quemarían. Esta misión es inusual, observó el coleccionista con cautela. Nuestros talentos suelen inclinarse hacia las artes oscuras, no hacia la construcción de cimientos para el desarrollo económico. Considéralo una prueba de tu capacidad de adaptación, respondió Toji. A menos que creas que tus talentos son demasiado especializados para este tipo de trabajo. Si es así, dímelo. Actuaré en consecuencia. Dudo que el rey o mi mujer tengan algún uso para ti. La advertencia y el desafío eran claros. Demuestra tu valor más allá de las limitadas aplicaciones de Cool o muere. El alquimista puede analizar la composición del suelo, las condiciones atmosféricas y la compatibilidad biológica. Se ofreció rápidamente el ser de retazos. No es tan divertido como diseñar plagas, pero tengo las habilidades necesarias. Jeje. La función principal del arquitecto es el análisis y el diseño estructural, añadió la figura cristalina. La infraestructura agrícola se puede optimizar con un 87,3% más de eficiencia que los modelos imperiales estándar. El fantasma se mueve invisible entre los mundos fronterizos. El fantasma observa a las poblaciones nativas sin perturbarlas. La información recopilada sin contaminación proporciona una evaluación más precisa. El conocimiento del coleccionista abarca vastas civilizaciones, registros de técnicas agrícolas del presente y del pasado. Sistemas económicos tanto fallidos como exitosos, modelos de desarrollo que han demostrado ser más eficaces. Solo la susurradora permaneció en silencio, aún arrodillada ante Toji. Levántate, le ordenó Toji directamente sin mirarla. Ella se levantó con elegancia, acercándose más de lo que era apropiado, pero sin volver a tocarlo. El susurrador oye los pensamientos de aquellos que se esconden, siente las intenciones de aquellos que engañan, conoce los corazones de aquellos que se resisten. Bien, asintió Toji. Partirás inmediatamente. Espero informes regulares, detallados, precisos y completos. La corte de las sombras reconoció el despido por lo que era, una prueba de su obediencia y un castigo por su presunción. La frontera inexplorada era un territorio peligroso, lejos de las comodidades y los recursos del núcleo imperial. Como ordena Lord Duskworn, así se hará, declaró el coleccionista, inclinándose profundamente. Aunque las estrellas lejanas nos mantengan lejos de casa, nuestra lealtad permanece donde quiera que vayamos. Uno a uno, partieron por los mismos medios misteriosos por los que habían llegado. El fantasma simplemente atravesó la pared. La forma cristalina del arquitecto se hundió en el suelo, disolviéndose en patrones geométricos. El alquimista disparó ganchos de agarre desde su cuerpo y fue arrastrado hacia arriba a través de un conducto de ventilación. La forma del coleccionista se disolvió en sombras que se deslizaron bajo la puerta. Solo la susurradora se quedó, con la mirada fija en Toji. La luz me llama, susurró. Incluso a través del vacío, la oiré. La serviré. Volveré a ella. Con esas palabras, simplemente desapareció, sin desvanecerse ni moverse, sino simplemente dejando de estar presente en un instante. Mujer loca. Ni de coña me importas cuando tengo a la más hermosa del universo como mía. Tiene suerte de que no me interese perder un peón que aparentemente puede leer los pensamientos. Una palabra atreza y le arrancará los huesos de la carne y se los dará de comer centímetro a centímetro. En cuanto se marcharon, Vegeta se volvió hacia Toji. ¿Qué era eso de los signos vitales aillanos? ¿Sabes algo que no nos estás contando? Nappa asintió enérgicamente. ¿Sí? ¿Hay otros supervivientes además de nosotros y Kakarot? Toji se volvió hacia la ventanilla y miró las estrellas. Solo cubro todas las posibilidades. El universo es vasto. Sería presuntuoso suponer que conocemos a todos los supervivientes de cualquier especie. Especialmente en la parte más desconocida del cosmos. Vegeta claramente no estaba satisfecho con esta respuesta, pero antes de que pudiera insistir más, la puerta se abrió y Bulma entró, seguida de cerca por Goku. «Ahí estáis», exclamó Bulma. «Os hemos estado buscando por todas partes. Es imposible orientarse en el palacio sin...». Se detuvo al notar la tensión en la habitación. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué huele a ozono aquí dentro?» Megumi lanzó una explosión de energía, explicó Nappa, aún conmocionado. Un nivel de poder superior a 1000 millones. ¿Qué? Goku se apresuró a acercarse a la burbuja del bebé y miró con asombro. Es increíble. Ni siquiera tiene un año. Bulma se acercó con más cautela. ¿Está bien? ¿Qué lo causó? Tuvimos visitantes, explicó Toji, quitándose el casco mientras la puerta se cerraba detrás de ellos.
La corte de las sombras. ¿La qué? Preguntó Goku, rascándose la cabeza. La red de inteligencia secreta de Cooler, aclaró Vegeta. Al parecer, han estado operando durante siglos sin que la mayor parte del imperio lo supiera. La curiosidad de Bulma se despertó de inmediato. ¿Agentes secretos? ¿Cómo eran? ¿Qué querían? Querían continuar su acuerdo con Cooler, explicó Toji, colocando su casco sobre la mesa de conferencias. Operaciones autónomas, privilegios especiales, supervisión mínima. ¿Y los echaste?, supuso Bulma. Al cuadrante sur, confirmó Toji. Para cartografiar las regiones inexploradas e identificar mundos para su desarrollo. Y para buscar Saiyanos, añadió Vegeta con tono incisivo. Goku abrió mucho los ojos. ¿Otros Saiyanos? ¿Crees que podría haber más supervivientes? Toji se acercó a ver cómo estaba Megumi, que se había vuelto a dormir tras su inusual demostración de poder. Es una posibilidad que vale la pena explorar. ¿Pero por qué enviarlos específicamente a buscar Saiyanos? Insistió Vegeta, claramente receloso de las motivaciones de Toji. ¿Qué nos estás ocultando? Toji se volvió hacia el príncipe Saiyano. Considéralo una medida de precaución. Si hay otros supervivientes, podrían ser valiosos aliados, o amenazas potenciales. Esto pareció satisfacer a Vegeta temporalmente, aunque la sospecha aún persistía en sus ojos. ¿Y Megumi? Preguntó Bulma, cambiando de tema mientras miraba al bebé dormido. ¿Deberíamos preocuparnos por estas subidas de tensión? Me estaba protegiendo, explicó Toji. Una de las miembros de la corte, la susurradora, se me acercó de forma inapropiada. Megumi percibió sus intenciones y reaccionó. ¿Percibió sus intenciones? Repitió Bulma incrédula. Es un bebé. ¿Cómo podría entender algo tan complejo? De la misma manera que disparó una ráfaga de energía con un nivel de poder superior a 1000 millones, intervino Vegeta. No es un niño normal. Es mitad demonio Frost, y su padre es, lo que sea Toji. Un error de los dioses, murmuró Toji, citando al rey Cold. Bueno, sea lo que sea, probablemente deberíamos monitorizar estas fluctuaciones de poder. No queremos que vuelva por los aires la galaxia durante una rabieta o algo así, sugirió Bulma, pasando al modo científico de resolución de problemas. Podría diseñar unos sensores para rastrear su producción de energía, quizá crear un campo de contención más estable si fuera necesario. Nada de contención, dijo Toji con firmeza. No es peligroso, es protector. Hay una diferencia. Goku se acercó a la burbuja de Megumi y sonrió al bebé dormido. Algún día será un luchador increíble. Quizá incluso más fuerte que tú, Toji. Ese es el objetivo, respondió Toji en voz baja, sorprendiendo a todos con la emoción genuina de su voz. Nappa caraspeó incómodo. ¿Qué pasaba con esa mujer espeluznante de ojos blancos? La forma en que te miraba. La susurradora, asintió Toji. Al parecer, es telépata. Sentí que sondeaba mi mente. Parecía obsesionada conmigo por alguna razón. Obsesionada es decir poco, se burló Vegeta. Prácticamente te adoraba. Te llamaba la luz repetidamente. ¿La luz? Repitió Bulma, con expresión confundida. Según lo que escuché en sus pensamientos cuando intentó leer los míos, ella percibe a seres poderosos como Cold y Freezer como la oscuridad, explicó Toji. Por alguna razón, me ve de manera diferente. Quizás porque en realidad no eres malvado, sugirió Goku sin rodeos. Todos se volvieron para mirarlo. ¿Qué? Goku se encogió de hombros. Freezer y su familia han matado a miles de millones de personas. Sé que ahora mismo trabajamos con ellos, porque no nos queda otra, pero aún así. Toji no lo ha hecho. Quizá eso es lo que ella percibe. Eso es, sorprendentemente perspicaz, Kakarot, admitió Vegeta a regañadientes. Gracias. Exclamó Goku con una sonrisa radiante. A veces tengo buenas ideas. ¿Crees que realmente harán lo que les has ordenado? Preguntó Bulma, volviendo al tema de la corte de las sombras. Parecían bastante obstinados. Lo harán, confirmó Toji con confianza. Son demasiado valiosos para la estrategia general de Cold como para arriesgarse a la insubordinación. Además, sospecho que ya sienten curiosidad por lo que podría estar buscando en el cuadrante sur. ¿Y qué es exactamente lo que estás buscando? Preguntó Vegeta, con la paciencia claramente agotándose. ¿Por qué este repentino interés en posibles supervivientes saiyanos? Toji consideró cuidadosamente su respuesta. No podía revelar lo que sabía sobre Broly y Paragus sin explicar cómo había descubierto su existencia.
Sin embargo, necesitaba una razón plausible para justificar su interés. El rey Colt mencionó la leyenda del Super Saiyan legendario, dijo finalmente Toji. Por alguna razón, me siento inquieto. Mi instinto me advierte, y me advierte que desconfíe de esa dirección, dijo mientras se volvía hacia la dirección del cuadrante galáctico sur. Si existen, podrían ser posibles aliados, afirmó Toji. O eliminarlos si resultan hostiles, añadió Nappa con tono sombrío. Exactamente, asintió Toji. En cualquier caso, el conocimiento es poder. Ahora suenas como Cold, murmuró Vegeta. Hablando de conocimiento, intervino Bulma, ¿qué vamos a hacer con los picos de poder de Megumi? Aunque no los contengamos, al menos deberíamos comprenderlos. Toji miró a su hijo dormido. Hablaré con Freezer. Como demonio del hielo, puede que tenga conocimientos sobre su desarrollo que nosotros no tenemos. Buena suerte con esa conversación, resopló Nappa. Hola, Alteza, nuestro hijo acaba de lanzar una explosión de energía lo suficientemente potente como para matar a la mayoría de los seres del universo. ¿Alguna idea? A pesar de la tensión, todos se rieron de la imitación de Nappa, todos excepto Toji, que siguió observando a Megumi con expresión pensativa. Es poderoso. Debería estar feliz, pero ¿por qué me inquieta que mi propio hijo sea tan poderoso? A casi incontables años luz de distancia, en lo profundo de una cueva, en el laboratorio de un científico loco. Los ojos de un niño de 4 años, flotando en un líquido verde, se movieron nerviosamente.